Capítulo 6, Ley 1. Una persona que hace un oiv. Oiv es el nombre de una idolatría en la Toira, que es una especie de medium entre los vivos y los muertos. Como el Rambam va a explicar. O hace un idoini. Idoini es otro tipo de idolatría mencionado en la Toira, que es una especie de adivinador del futuro. Por su propia voluntad, o sea, exceptuando a aquel que fue forzado. A propósito, o sea, exceptuando a aquel que lo hizo sin querer, recibe el castigo de Kares, ser recortado del pueblo de Israel. Y si había testigos y advertencia, recibe skila, es apedreado. Si lo hizo sin querer, tiene que traer una ofrenda de culpa fija. Como explicamos anteriormente, era una cabra. ¿Cómo es la cuestión del oiv? ¿Qué es este tipo de idolatría? Es una persona que se levanta y ofrece un incienso conocido y toma en sus manos un cetro, una vara o algo por el estilo de mirto. Y lo sacude el mirto. Y él habla como con susurros, palabras conocidas por ellos, o sea, algún tipo de encanto, hasta que el que preguntó escucha como que alguien está hablando con él, o sea, con el que está haciendo este oiv. Hay una persona ahí que está haciendo todo un proceso, toda una actividad, y de repente quien buscó a este brujo, por así decir, escucha que alguien está hablando con el brujo. Y le responde aquello que el brujo pregunta, aquello que el Baal Oiv, se dice en la halajá, el que está haciendo esta actividad, le responde lo que él pregunta, con palabras que vienen por debajo de la tierra, con una voz muy baja, y como si no se reconociese al oído, excepto con el pensamiento, la persona siente que hay alguien que está hablando. Y también aquella persona que toma una calavera de un muerto y ofrece un incienso específico para esa calavera y pronuncia algún tipo de encantos hasta que se escucha como que hay una voz que sale por debajo de la axila, de las axilas de este Baal Oiv, del que está haciendo Oiv, una voz muy baja, y le responde. Todo esto es la actividad que se llama Oiv. El que hace algo de esto recibe pena de muerte, apedreado. 2. ¿Cómo funciona el Idoini? ¿Qué es el Idoini? Este personaje, llamémoslo brujo por llamarlo de alguna manera, que hace esta actividad, pone un hueso de un ave interesante. Rashi dice que en realidad no era un ave, sino que era un animal. Pero el Rambam dice que era un ave y el Zohar también dice que era un ave. Interesante. Pone entonces el hueso de un ave cuyo nombre es Yadua, por eso se llama Idoini. Ese es el nombre, Yadua. Entre paréntesis, Yadua también significa sabido en hebreo. Pero estamos hablando acá de un nombre propio. Yadua se llama este ave. En su boca, pone este hueso en su boca y hace un incienso y hace otras actividades, así dice acá, otras cuestiones extrañas, hasta que cae en una especie de trance como epiléptico y habla con su boca cuestiones que van a ocurrir en el futuro. Y todo este tipo de cosas, de actividades, son idolatría. Y la advertencia de esto, ¿de dónde lo aprendemos? Por cuanto está escrito, no se tornen tras los oivois, el oiv en plural, y tampoco idoinim en plural. Cabe aclarar que esta advertencia es para el Baal Oiv y Baal Idoini, los que hacen en la práctica esta actividad, no los que preguntan. Los que preguntan más adelante, Rambam me explica, en el capítulo 11 de idolatría, que también hay una advertencia contra el que busca preguntarle al que hace el oividoni. Pero acá estamos hablando de la persona, el brujo propiamente dicho, por llamarlo de alguna manera. 3. Una persona que da de su simiente al Moilech. Moilech es otro tipo de idolatría del pueblo de Amón, un pueblo que hoy en día ya no existe más, pero ese se llama Moilech, como vamos a estudiar. Con su propia voluntad y, a propósito, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, recibe el castigo de ser recortado, Kares. Y si lo hizo sin querer, trae una ofrenda de culpa fija, como explicamos anteriormente. Y si lo hizo con testigos y advertencia, recibe skila, será apedreado. Por cuanto está escrito que de su simiente al Moilech, este es el nombre de la idolatría, morirá y las personas de la tierra, por así decirlo, lo apedrearán. Y la advertencia de esto, ¿de dónde sale? Por cuanto está escrito, de tu simiente no darás para pasar al Moilech. Y más adelante la Torá dice, no se encontrará en ti aquella persona que pasa a su hijo o su hija por el fuego. ¿Cómo hacían ellos? Se encendía un fuego muy grande y, digamos, el padre tomaba parte, subrayado, por así decir, de su descendencia, no toda su descendencia, como vamos a aprender más adelante, y se la pasaba a los sacerdotes que servían
al fuego, y esos sacerdotes le devuelven a su hijo, o sea, yo te doy a mi hijo en garantía, una cosa así, te lo entrego a mi hijo. El sacerdote te devuelve al hijo, al padre, y después de que fue entregado en manos de los sacerdotes, el padre mismo lo lleva con permiso de los sacerdotes a su hijo a través del fuego, como vamos a estudiar. El padre mismo es el que lo lleva, o sea, lo levanta, por así decir, a su hijo en andas y lo pasa por sobre el fuego con el permiso de los sacerdotes. O sea, el padre es el que camina a través del fuego, llevando y cargando a su hijo de un lado al otro lado, dentro de la llamarada. No que lo quemaban al hijo hacia el Moilej, como otros queman a sus hijos y sus hijas a otro tipo de idolatrías, sino que solamente pasando al hijo a través de la llamarada. Cabe destacar que otros sabios, por ejemplo Ramban, Nachmanides, dice que en la práctica sí lo quemaban. O sea, hay una discusión sobre cómo era exactamente el Moilej. Pero esto es lo que dice Rambam, esta es la opinión de Rambam. Solamente con pasar al hijo a través de la llamarada, esto es el trabajo que se llama Moilej. Por lo tanto, una persona que hace este trabajo para otro de idolatría, excepto el Moilej, está exento. Exento quiere decir prohibido, por supuesto, pero no es la forma de servir esa idolatría. 4. No recibe la pena de cárcel, de ser recortado si no hubo testigos o advertencia, o esquila, o ser apedreado si hubo testigos o advertencia, hasta que entregue a su hijo al Moilej y lo pase con sus propias piernas. El padre caminaba cargando a su hijo por el fuego en forma de pasarlo. Sí, lo entregó a los sacerdotes, pero no lo pasó, o lo pasó por el fuego y no lo entregó a los sacerdotes, o lo entregó a los sacerdotes y lo pasó, pero no cargando a su hijo, sino que caminó al lado de su hijo, entregándolo, digamos, al Moilej. Patur, está exento entonces. Y no tiene pena, o sea, no es culpable hasta que lo entregue a los sacerdotes parte de su descendencia y deje en vida parte de su descendencia. O sin haber entregado al Moilej parte de su descendencia, como está escrito, porque de su descendencia entregó al Moilej la parte de su descendencia, pero no toda. Los comentaristas discuten, pero un momento, si la persona pasó toda su descendencia, también está haciendo idolatría. Y lo que mencionan es, ¿qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, un solo hijo? Tiene un hijo único, entonces no entregó parte de su descendencia, no es el trabajo al Moilej. Entonces está exento, quiere decir está prohibido, pero no es culpable de la idolatría del Moilej. Otras opiniones dicen que en realidad, si la persona entregó toda su descendencia al Moilej, es tan grave lo que hizo, que la muerte por apedreado o cares, si no hubo testigos y advertencias, ha recortado el pueblo de Israel, no alcanza para expiar por lo grave que hizo. Por eso es patur, por eso está exento y no recibe la pena de muerte. 5. Es lo mismo si uno pasa por el Moilej, su descendencia que es kosher, o sea, de sus hijos, de una mujer con quien podría estar casado, o su descendencia es psula, es inválida, por ejemplo, son mamzeirin, son bastardos porque la persona tuvo relaciones con una mujer con quien no podía tener relaciones en diferentes condiciones, no importa los detalles, pero la descendencia no son kosher, no son apropiados y adecuados. Es igual, ¿es tu descendencia o no? Sí. Y es igual si son tus hijos o tus hijas o tus nietos o los nietos de los nietos, etc. Todos los que salen de tus piernas, entre comillas, toda tu descendencia, la persona es culpable. Todo lo que se llame tu descendencia, la persona es culpable, porque no dejan de ser su descendencia. Pero si la persona pasó por el fuego, por el Moilej, a sus hermanos, o a sus hermanas, o a sus padres, o que se pasó a sí mismo a través del fuego, está exento. Si pasó uno de su descendencia, pero estaba durmiendo, o que era ciego, está exento. 6. Un monumento, matzeiva en hebreo, un monumento que la Toira prohíbe. Matzeiva también se utiliza para las tumbas, etc. Pero en este caso el contexto es idolatría. Un monumento que la Toira prohíbe, ¿cuál es? Es una construcción alrededor de la cual todos se juntan, e incluso para servir a Dios, no deja de ser una matzeiva y está prohibido. Porque así era la forma que hacían los idólatras, como está escrito, no levantarás para ti una matzeiva, un monumento que odia a Dios, tu Señor. Y todo aquel que levanta un monumento para de vuelta reunirse y servir a la idolatría o incluso a Dios, recibe latigazos. Y lo que la Toira menciona como Eben Maskis, una piedra que es una especie de mosaico, una piedra grabada o dibujada, etcétera, una piedra mencionada en la Torá,
a pesar de que la persona está prosternándose sobre ella para Dios, sobre la piedra, hacia Dios, recibe latigazos, como está escrito. Y, de vuelta, Eben Mask, que es una piedra, por así decir, mosaico, o grabada, o dibujada, no pondrán en sus tierras, en su tierra, para prosternarse sobre ella. Porque así era la costumbre de la idolatría, poner una piedra frente a la idolatría y prosternarse frente a la idolatría. Por lo tanto, no hacemos así para Dios. Y no recibe latigazos hasta que haga, agrego yo la palabra, prosternación. ¿Qué significa esta palabra? Rambam la describe. Hasta que la persona extienda sus brazos y sus piernas sobre la piedra, o sea, totalmente acostado con el rostro contra el piso, en la piedra, frente a la idolatría o incluso frente a Dios en este caso. Surge entonces que la persona está totalmente acostado. Esto es lo que se llama Ishtahavaya, prosternarse, mencionado en la Torá. 7. ¿En qué caso decimos que no se puede prosternarse sobre una piedra? En cualquier lugar, digamos, del mundo, incluso de la tierra de Israel. Pero en el Mikdash, en el templo, en Jerusalén, etcétera, que ahora lamentablemente está destruido, que se reconstruya pronto en nuestros días. Pero de eso estamos hablando, de ese templo, no cualquier templo en la calle no sé cuánto, de la ciudad no sé dónde. No. En el Mikdash, en el templo de Jerusalén, está permitido prosternarse frente a Hashem sobre las piedras, el piso del templo, como está explicado ampliamente en las leyes de Beis HaBechira, el templo, en el libro de Avoida, trabajo, etc., estaba recubierto de piedras en el piso. Ahí está permitido prosternarse sobre las piedras, como está escrito, no pondrán en sus tierras no pondrán, y no se prosternarán sobre las piedras, pero ustedes se prosternan sobre las piedras que están labradas en el Mikdash, en el templo. Y por eso, la costumbre es, en todo el pueblo de Israel, extender esterillas o alfombras en las sinagogas que tienen piedras en el piso, o poner paja y este tipo de cosas para separar entre el rostro y las piedras. Y si no encontró algo que separe entre la persona y la piedra, tiene que ir a otro lugar para prosternarse, digamos, frente a Dios en una sinagoga, o tiene que inclinarse hacia el costado y prosternarse, pero digamos de costado, de manera tal de no pegar el rostro en la piedra. 8. Todo aquel que se prosterna a Hashem sobre piedras labradas, sin extender sus manos y sus piernas, no recibe latigazos, sino que le damos latigazos por rebeldía. Como explicamos ya ampliamente anteriormente, existe Malkus, latigazos que la Torá misma explica cómo dar y qué dar, etc. O existe Makas Mardus, los latigazos que nuestros sabios determinaban que hay que darle a una persona por hacer rebelión. Entonces, quien se prosterna sobre una piedra, sin extender sus manos y sus piernas, que no se llama técnicamente hablando prosternarse, recibe Makas Mardus, un latigazo rabínico por rebeldía. Pero si lo hizo a la idolatría, es igual prosternarse extendiendo manos y pies, o sin extender manos y pies, en el momento en que la persona, por así decir, entierra su rostro en la tierra, recibe skila. Skila significa apedreado, con advertencia y testigos, por supuesto. 9. Una persona que planta un árbol al lado del altar, estamos hablando del altar en el templo, en el Beis HaMikdash, o en cualquier parte del patio, no vamos a describir ahora el Beis HaMikdash, como dije anteriormente, esto está en Sefer Avoida, Hijos Beis HaBechira, en el libro de trabajos, en las leyes del templo, cómo era el templo propiamente dicho, pero había un patio, más de uno, pero no importa, había un patio en donde estaba el altar. Entonces, si la persona planta un árbol en el frente al altar, o en todo el patio, tanto si es un árbol que no da frutos, o un árbol que da frutos, a pesar de que lo hizo para que quede lindo para el templo, y es algo bello, aún así recibe latigazos. Como está escrito, no plantarás para ti una asheira. Ese es el nombre técnico. Asheira es un árbol de idolatría. Todo tipo de árbol, continúa el versículo diciendo, frente al altar de Dios, tu Señor. Y a pesar de que dice frente al altar, esto se refiere a toda la aldara, todo el patio. Porque esta era la costumbre de los idólatras. Plantaban árboles al lado de los altares de la idolatría para que la gente se reúna ahí. 10. Está prohibido hacer axedrois. Axedrois significa cuartos, salones que estaban cerrados en 3 direcciones y abiertos en una cuarta dirección, de madera en el templo, así como hacen en los patios. Esto está prohibido hacer en el templo. ¿Por qué? A pesar de que no es una construcción, digamos, concreta, no está metida en el piso, y no es un árbol plantado tampoco, sino que está recortado, pero está apoyado en el piso del templo, está prohibido. Esto es para alejarse adicionalmente, porque el versículo dice,
toda madera. No puedes poner ningún tipo de madera en el Beis Hamikdash, en el templo. Sino que todos los axedrois, todo este tipo de cuartos y sejojis, techos o toldos que salían de las paredes que había en el templo, ¿qué significa salían de las paredes? Está la pared del templo y sale una protuberancia, una estructura de la pared, como para apoyar algo sobre esa estructura, apoyar un techo sobre la estructura, etc. Todo ese tipo de estructuras eran de piedra y no eran de madera.